Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos a hablar algo en esta primera predicación. El próximo domingo profundizaremos en el capítulo. Vamos a hablar grosso modo sobre la fisiología espiritual. En cualquier programa de medicina, los estudiantes del primer año o del primer curso, por lo general siempre empiezan con ese curso de introducción a la materia, la fisiología o el estudio del cuerpo. El estudio del cuerpo se llama así, fisiología. Si aplicamos la misma terminología que es la fisiología o estudio del cuerpo humano como tal, y lo aplicamos a este pasaje de San Pablo, entonces vamos a tener la introducción a la fisiología espiritual. Introducción a la fisiología espiritual. Y Pablo va a explicar en este capítulo 12 cómo funciona el cuerpo del Señor. Y es eso por lo cual lo llamo fisiología espiritual. Así que permítame compartirles esto. Somos parte de la fisiología espiritual del cuerpo del Señor. Todos somos parte de esa fisiología. Así como la fisiología, y ya lo he dicho, estudia el funcionamiento del cuerpo humano, Pablo nos va a mostrar exactamente lo mismo acá. Y lo vamos a abordar, el estudio del cuerpo o de el cuerpo de Cristo como tal, desde la óptica que Pablo lo está tomando en este capítulo, y es, él empieza a abordar la fisiología espiritual desde la falta del amor. Desde eso que él nos ha venido diciendo desde el capítulo 1, desde la falta del amor. Y en este capítulo 12, con la tendencia a exagerar la importancia de ciertos dones, como es el de las lenguas. No vamos a profundizar hoy en esto, en lenguas, sino en el próximo domingo. Pero Pablo siempre aclara una cosa, y es, ningún don es más importante que el otro. Todos los dones son muy, muy importantes. Y cada don tiene un propósito en el plan divino, y todos son necesarios precisamente para el funcionamiento saludable de la iglesia. Así que como tema uno puede encontrar, o por lo menos es el que he encontrado, es la diversidad y la distribución de los dones espirituales en la iglesia cristiana nos edifica y debe dar testimonio de Jesús. Los dones, esa diversidad de dones en la iglesia nos edifica, y con cada don se debe testificar de Jesús. Usted tiene dones, quizá no los ha descubierto, pero todos cuando llegamos a Cristo empezamos a descubrir los dones. Quizá antes no, o quizá antes los tenía y los usaba para el bien suyo, los usaba para algo que no es el propósito divino. Pero ya cuando estamos en Cristo, sí los debemos usar con el propósito de reflejar a Cristo. Así que cada persona contribuye de una manera única, contribuye de una manera especial con sus dones, con lo que Dios le ha dado. La diversidad de dones, téngalo presente, la diversidad de dones que Pablo trabaja acá, 9 dones, varias operaciones del Espíritu, ministerios de Dios, todo eso
esa diversidad de dones fortalece la unidad del cuerpo de Cristo. Así que Pablo nos instruye en estos primeros versículos del 1 al 3 con lo siguiente: los dones con los que debemos reflejar a Cristo. Versículos 1 al 3 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La diversidad de dones fortalece la unidad del cuerpo de Cristo. Téngalo presente. Usted tiene un don, puede ser el don de hablar en lenguas, puede ser el don de la sabiduría, puede ser el don de milagros, cualquiera. Pero todo eso, lo que es esa variedad, fortalece la unidad del Cristo. Todos del cuerpo de Cristo, todo nos sirve, todo contribuye al crecimiento. Y hay otras porciones de la Escritura, como en Romanos, en Efesios y Pedro, donde encontramos estos dones y otros dones más, operaciones y ministerios que contribuyen precisamente al tesoro que Dios nos entregó. Es un tesoro. No es el oro, no es la plata, no es el cobre, no, son tesoros que tenemos, pero no los hemos sabido utilizar. Pero todos tenemos mínimo un don. Usted lo va a tener que descubrir. Entonces, hay un principio fundamental que Pablo nos transmite con fervor en este capítulo. Los dones deben de proclamar el señorío de Cristo. Los dones no son de ninguno de nosotros. No tenemos la patente del don de hablar en lengua. No tenemos la patente del don de milagros. No tenemos ni somos los dueños exclusivos del don de la sabiduría. No. Todos los dones deben de glorificar ¿a quién? Deben de demostrar eso, el señorío de Cristo. Si Jesucristo es el centro de todo, el don que usted tiene debe de reflejar en su vida quién es Jesús. Porque no es de el hablar en lenguas, hacer milagros, tener una palabra de sabiduría, pero realmente su vida caótica y como si fuera un hombre pagano que no conoce al Señor. ¿Qué más podemos decir? El don de hablar de lenguas era un don muy importante, pero lo habían elevado a una posición mucho más alta que los otros dones. Entonces Pablo trata eso y dice varias cositas sobre el asunto. Y él comienza diciéndoles, ¿qué decir de eso de hablar en lenguas si usted no reconoce a Jesús como el Señor de su vida? Puede hablar mucho en lenguas, pero si usted no reconoce al Señor Jesús como el Señor de su vida, ¿qué sentido tiene? Si usted hace milagros y no reconoce al Señor Jesús, o es usado en milagros más bien, y no reconoce al Señor Jesús, ¿de qué le sirve todo eso a usted? Usted con su don debe de reflejar quién es Jesús en su vida. Así que recordemos algo. La confesión de fe en Jesús como Señor es la mejor evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y lo confesamos con el testimonio de vida. No diciendo que soy cristiano, no diciendo que voy a la iglesia, no diciendo que es que leo la Biblia, no diciendo que es que escucho predicaciones. No, eso no funciona, eso no sirve delante del Señor. Lo que sirve delante del Señor es la evidencia realmente de que en nosotros está el Espíritu Santo y lo evidenciamos alejados del pecado, obedeciendo su palabra. Entonces, más que cualquier manifestación externa como el hablar en lenguas o ser usado con los diferentes dones del Señor, es realmente lo importante de los dones, es que reflejen que servimos a Dios, que mostramos el señorío de Dios en nuestra vida. Eso es lo más importante, porque el diablo también hace milagros. El diablo también habla en lenguas, el diablo también hace infinidad de cosas y es sabio en su propia maldad. Entonces, ¿qué sentido tiene? Así que cada uno de nosotros, en el uso de nuestros dones, que yo no sé cuál será el suyo, pero usted tiene que descubrirlo, y si ya lo descubrió, úselo. Yo sé cuál es el mío y yo lo uso, y lo uso en la predicación.
y no sé si habrá más, pero por lo menos el que ya he descubierto lo uso en la enseñanza de la palabra de Dios. El don busca glorificar ¿a quién? ¿A Jesucristo o a usted? A Jesucristo. Que cada don sea un tributo a su nombre, una manifestación de su poder, de Él en su vida, con el don que Dios lo puso, con el don que Dios le dio, que sea siempre una manifestación del poder de Dios en su vida. Entonces, algo que debemos de tener presente, ningún don es lo más importante en la vida espiritual, no, ningún don es más importante en la vida espiritual, no. Nuestro enfoque debe estar en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, nuestros dones deben de reflejar a Jesús. Los dones que usted tenga, puede tener 1, 2, 3, puede tenerlos todos, como le sucedió a Pablo. Los dones divinos nos unen en la diversidad. Versículos 4 hasta el 11 nos dice de la siguiente manera. Versículos 4 hasta el 11 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces nos habla de los dones que nos unen en la diversidad, porque es dado por el mismo Espíritu. Así que la diversidad de dones, la diversidad de esos talentos, llamémoslos talentos, de esos regalos que Dios le ha dado a usted, fortalece la unidad del cuerpo de Cristo. Se necesita que alguien sea sabio para que oriente a otra persona en un asunto que no sabe qué hacer. Se necesita que alguien nos hable en lenguas porque puede ser un mensaje espontáneo y para este momento en la iglesia y para alguien particular. Se necesita que alguien sea usado por Dios con el don de sanidad porque hay alguien que está enfermo y necesitamos esas cosas. Y todo eso lo hace el mismo Dios y eso nos edifica, lo hace el Espíritu Santo. Entonces, esto es un tesoro que Dios nos ha dado, pero no lo hemos usado. En ocasiones sí lo usamos, pero no hemos tenido como el valor o la valía de lo que es realmente este tesoro otorgado por el Espíritu Santo. Y Pablo nos dice que el Espíritu está presente en cada uno de nosotros, está presente en cada cristiano auténtico, no un cristiano copia, un cristiano que no sea fiel, sino que está en un cristiano creyente real, ahí está. Entonces yo creo que todo esto que nos está diciendo Pablo es motivo como para que nos alegremos. Sabemos que tenemos dones, quizás no lo ha descubierto usted, pero póngase en el servicio en la iglesia, a orar, a leer la Escritura, a ver qué hace en la congregación para que vaya descubriendo el don y lo ponga a ejercitar. ¿Cómo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? A través de los diversos dones del Espíritu Santo que nos son otorgados. Pero no solo esto es lo que enseña también Pablo, él nos enseña que hay estos dones, también nos dice que hay ministerios y hay operaciones, que son también cosas distintas y son los regalos que precisamente da el Señor. Lo importante acá es que no importa cuál sea el don, no importa cuál sea el ministerio, no importa cuál sea la operación, 3 aspectos que regala siempre el Señor a la iglesia, todos totalmente distintos, pero todos deben de evidenciar la presencia de Jesús en su vida. Usted no debe ser el protagonista de esos dones, el protagonista siempre será Jesucristo. Cada servicio, cada palabra de aliento, cada obra de amor, debe de llevar siempre el sello del Espíritu Santo, que usted glorifique al Señor.
Entonces, en la iglesia podemos ver esa diversidad de dones, de ministerios, de operaciones, trabajando juntos, trabajando en armonía para la gloria de Dios siempre. Lo otro que podemos ver es la fisiología del cuerpo espiritual. Versículos 12 y 13. Fisiología de nuestro cuerpo espiritual. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. ¿Qué es lo que Pablo enfatiza en esta porción? Nos compara con un cuerpo humano, y ahí comienza lo que es el estudio del cuerpo, lo que es la fisiología espiritual, el estudio del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Entonces nos compara con un cuerpo humano, y no cualquier cuerpo, el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo que somos todos nosotros no es cualquier cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y eso es importante. No sé si usted se dará cuenta que eso es importante en su vida. Todos nosotros, todos los creyentes auténticos, no auténticos, solo los creyentes auténticos, somos como las partes de este cuerpo. El cuerpo espiritual de Cristo, la fisiología espiritual. Y aquí es importante, no importa quiénes seamos, de dónde vengamos, cuál sea nuestra función en la vida, todos somos parte de este cuerpo. Pablo nos dice que hemos recibido el mismo espíritu, sea intelectual o no intelectual, sea profesional o no profesional, sea que viva en el estrato más alto de Medellín o en el más bajo. Si somos cristianos auténticos, tenemos al Espíritu Santo. Eso es lo esencial en esta parte. Así que creo que usted entiende eso, y eso es un privilegio, y eso es algo que debemos de atesorar y entender, porque el mismo Espíritu Santo nos une, el mismo Espíritu que nos une nos identifica como miembros de este cuerpo. Su Espíritu Santo que está en usted le da garantía a usted de que usted es hijo de Dios, le redarguye cuando no está haciendo algo bueno. Entonces, aunque tengamos diferentes dones, todos trabajamos juntos en armonía. Y eso es importante, somos parte de algo grande, parte del cuerpo de Cristo, y ese es el asombro de esa parte de aquí de la Escritura, que nos compara con un cuerpo y no con cualquier cuerpo. Después vemos lo que nos dice en los versículos 14 y 26. Desde el 14 hasta el 26 nos dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Porque
para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Seguimos hablando de la diversidad de dones, fortalece precisamente la unidad de la iglesia. Aquí hay algo importante que debemos de tener presente. Todos los dones son necesarios. Todos son necesarios. Si usted descubrió un don que tiene en su vida y no lo ha puesto a funcionar, usted está haciendo que la iglesia no funcione bien, porque Dios se lo dio y no lo puso a funcionar. Y eso hace que nos dolamos todos, porque falta el don de la palabra, porque falta las lenguas, porque faltan los milagros, porque falta el don de la fe, porque falta el don de la sabiduría. Alguien está necesitando el don que Dios le dio a usted. Y quizás Dios le está poniendo a la persona a su lado para que le dé la sabiduría para un caso necesario y usted se calla. Eso duele. Duele porque alguien está necesitando de usted. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta en todo lo que nos dice Pablo es: no hay dones superiores ni hay dones inferiores. El problema es que aquí estaban dándole más importancia a las lenguas que a los otros dones. Entonces, por eso Pablo quiere clarificar: ni hay dones superiores ni inferiores. Todos los dones tienen su lugar en el cuerpo de Cristo. Todos por igual. Imagínense un cuerpo sin manos. Imagínenselo. Imagínense un cuerpo sin pies, ¿cómo caminaría? Un cuerpo sin manos, ¿cómo va a hacer un montón de actividades? Uno ve las personas sin manos. Yo no sé cómo hacen las cosas, nunca me he atrevido a preguntarle a ellos cómo hacen ciertas cosas que uno hace. ¿Ah? Empiezan a hacerlo con los pies, ¿cierto? Empiezan a hacerlo con otra parte, pero su cuerpo tiene que funcionar. Si usted tiene un don y no lo está poniendo a funcionar, Dios hace funcionar el cuerpo con otra persona y a usted lo deja con su don. Pero ahí está la situación. Todos somos necesarios. Algunos pueden pensar, porque este es el problema de la superioridad, en las iglesias cristianas evangélicas pentecostales de esta corte pentecostal de hablar en lenguas, que la creemos, yo lo creo, hablamos en lenguas. Dios a veces nos da mensajes esporádicos para esta situación específica, no que nos esté hablando de la venida de Cristo, ni nos esté hablando ya de lo que está escrito, porque ya está escrito, pero sí hay mensajes que nos da el Señor específicamente. Yo los creo, los he vivido, los he experimentado y lo hemos experimentado aquí en la iglesia. Pero ningún don es superior al otro. Y ahí es donde está la idea de algunos hermanos de la superioridad. Algunos piensan que su don es el más importante y eso tampoco es cierto. No, todos necesitamos unos a otros para ser completos. Si una parte del cuerpo sufre, todos sufren con ella. Así que no podemos menospreciar ningún don, ni tampoco glorificar uno sobre el otro, que es más importante las lenguas que el hacer milagros, que es más importante la fe que la ciencia. No, todos son iguales, dados por el mismo Espíritu para que haya armonía en la iglesia y crezcamos. Necesitamos recordar que todos somos parte del mismo cuerpo y todos tenemos un papel que desempeñar, sin importar cuán grande o pequeño parezca nuestro don. Todos son necesarios para que el cuerpo de Cristo se complemente. Entonces yo le pregunto, ¿entiende ahora la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Entiende que lo que Dios le ha dado a usted, usted lo debe poner al servicio de la obra, al servicio de los que están a su lado, de la familia que usted conoce, de su familia en carne y sangre, de la familia del cuerpo de Cristo? Eso se debe de poner en consideración. Seguimos hablando de la unidad en la diversidad. Todos somos importantes. Vamos desde el versículo 15 hasta el 31. Versículos 15 hasta el 31, que nos dice de la siguiente manera.
Perdón, es del 27, sí. Tenía malo aquí esto. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Según esto, procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? El que se necesite en el momento. Si en el momento se necesita que alguien sea orientado para que resuelva un asunto en su vida porque no se sabe qué hacer, ¿cuál sería el don más importante en ese momento? ¿Hablar en lenguas o sabiduría? Sabiduría. Si en un momento dado estamos frente a un moribundo y tenemos el don de la sanidad, ¿qué sería más importante ahí? ¿El don de la sanidad o el don de la ciencia? De la sanidad. Frente a una situación económica difícil que es para allá, el milagro económico. Cuando estamos frente a una situación de alguien que está siendo humillado, ultrajado, ¿qué don necesitamos allí? El amor, la comprensión. Por eso en el capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada vengo a hacer. Entonces, en la diversidad de los dones se fortalece la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo nos enseña que todos los dones son necesarios en el cuerpo de Cristo para que esté completo, para que esté sano. No hay lugar, y ya le dije, a sentimientos de inferioridad o de superioridad. No, nadie es más alto, nadie es más bajo. Y es ahí donde Pablo nos advierte sobre el peligro de tener un concepto equivocado acerca de nosotros mismos. A menudo, muchos, yo lo he llegado a sentir un tiempo atrás, no ahora, no porque ya entiendo esto, me sentía inferior y muchos de ustedes pueden sentirse también inferiores e insignificantes en comparación con otros que parecen tener dones más prominentes. ¿No le parece a usted? ¿No se ha sentido así a veces? Ay, quisiera ser como ese pastor, quisiera ser como esa pastora, quisiera ser como él y ella que reflejan esa gracia y esa sabiduría. Y mire cómo Dios los usa en la lengua, mire Dios cómo los usa en la sabiduría, mire Dios cómo los usa en este don de milagros. Y quisiera uno como ser eso. Antes de yo entender eso, pero eso hace ya mucho rato, yo me sentía inferior frente a personas que tenían la exposición de la palabra y tenían dones. Entonces, si usted se siente así, no, por favor, sálgase de ese sitio, no es así, está en el lugar equivocado, no se sienta insignificante en comparación con otros que parecen tener dones más prominentes. Ninguno es más, ¿qué? Más importante que el otro, ninguno. Al ver la valía de otras personas que dirigen todo el tiempo, nos pueden provocar celos, motivarnos a pensar que no tenemos mucha utilidad en la obra del Señor. Yo recuerdo a un muchacho que venía acá, al que le servimos bastante aquí en la iglesia, no lo volví a ver y resulta que lo llamé, y me dijo, sí, no, es que yo ya estoy en otra iglesia porque es que allá sí me pusieron en la alabanza y estoy ahí en la alabanza y estoy muy contento. A mí particularmente nunca me dijo que quería estar en la alabanza. Nunca me lo comentó. Creo que nunca le dijo a los muchachos de la alabanza. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo es esto? Pues, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no dicen? Se sienten como inferiores, como que existiera algo de inferioridad. Debemos recordar que Dios nos ha dado un lugar importante en el cuerpo. Hay que reconocer la diversidad de los dones. Todos tienen una función distinta, nadie es más importante que el otro. Dios
hace la fisiología de su cuerpo y todos somos necesarios, como lo estaba diciendo Pablo. El oído tiene una función, los pies tienen otra función. Entonces Pablo nos habla sobre el peligro de tener un concepto equivocado acerca de nosotros mismos. Nadie, ninguno de nosotros es indispensable. ¿Sí o no? A rey muerto, rey puesto. No se crea que porque usted no viene a la iglesia, yo no puedo pensar que porque yo no vengo aquí a la iglesia a predicar hoy o cualquier otro domingo, esto se cayó. No. Javier se murió y al otro día aquí hay otro pastor. ¿Sí o no? A veces cuando en las parejas se muere una de la parte de las parejas, a los 3 meses ya está por ahí casado o por ahí está tirándole los perros a alguien. ¿Sí o no? Nada, es que es así la vida. Esa es la realidad, esa es la triste realidad, ¿sí o no? El muerto al hoyo y el vivo al baile. Esa es la realidad. Nadie es importante en esta tierra. Así que si usted cree que porque usted no va al grupo familiar eso se cayó, no olvídese de eso, pues usted no es indispensable. Empiezas a estorbar en un momento dado. Entonces, luego Pablo nos habla del peligro del orgullo y de la comparación. A veces nos sentimos más importantes que otros debido a nuestros dones. No. Tenga mucho cuidado. Eso solo lo que hace es alimentar el orgullo y la división en la iglesia, como en Corinto se estaba presentando. Recuerde que les he hablado que había división. Unos son de Pablo, otros son de Cefas, otros son de Apolos, otros son de Cristo. Muy poquito eran los seguidores de Cristo, pero de los otros sí eran muchos. Pero todo eso por las divisiones que se estaban presentando. Entonces, reconozcamos el valor de cada miembro de la iglesia. Honremos a los considerados menos dignos y aceptemos la responsabilidad mutua de tener la responsabilidad que tenemos unos con otros. Mire, uno cómo queda con la boca abierta y sin saber qué hacer cuando uno ha estudiado teología, 10 años de Biblia, teología, ha hecho maestría en la Biblia y todo ese cuento. Pues es el caso mío. Toda la vida estudiando la Biblia. Para que una persona aquí sentada, que nunca ha estudiado la Biblia, me haga una pregunta y yo le diga, mi hermana, yo no sé responderle nada. No, mi hermana, usted me dejó con la boca abierta, no sé absolutamente nada, de nada me ha servido todos estos años que he estudiado teología y Biblia. O sea, no se crea lo que no es, no nos creamos lo que no somos, porque la persona más insignificante que a usted le pueda parecer es la que lo puede dejar a usted con la boca abierta, con el aporte más importante en su vida, con el consejo más sabio que usted, aunque haya estudiado, vea, no la sabe. Es eso. El orgullo no nos puede alimentar los dones. Eso lastima, sí señora, lastima el corazón. Entonces recordemos que cada uno de nosotros es importante en el cuerpo de Cristo. No importa cuán grande o pequeño parezca su don, pero usted es el que va a hacer que ese don se ejercite. ¿Sí o no? Usted es quien va a hacer que ese don se ejercite. Usted verá entonces, hermanos amados, porque el don es un regalo de Dios. ¿Qué hace usted con los regalos? A mí me regalaron esta pulserita por allí una hermanita y yo me la pongo siempre, me parece bonita. Y la cuido y todo eso. Y la mano se me ve bonita también. Y los ojos míos son tan hermosos que los tuve que mandar así enmarcar con estas gafas también. ¿Qué hace usted con sus dones, con sus regalos? ¿Los guarda, los archiva, los regala o los pone a funcionar? ¿Se los usa? Si es una loción se la echa, si es un traje se lo usa, si es un libro lo lee. ¿Qué hace? Entonces, esos dones usted los tiene que usar, todos son los dones que Dios nos ha dado, usted los tiene y muchos los han tirado, los han olvidado y ni siquiera se han dado cuenta porque no hacen nada en la iglesia como cristianos y no hacen nada en la casa ni en la calle como cristianos donde puede poner a funcionar esos dones. En la calle usted puede ser muy sabio, en su trabajo puede ser muy sabio, con el don de la sabiduría si Dios se lo dio, póngalo a funcionar allá, porque ya tiene que empezar a buscar. ¿Qué es?
Es como cuando yo estaba iniciando en el cristianismo, yo no sabía dónde ubicarme. No sabía dónde ubicarme. Y empezaba a ser líderes en jóvenes, porque fui líder juvenil, en la radio, en todos los asuntos. Pero usted tiene que empezar a buscar dónde se está ubicando, dónde vas a desarrollar ese trabajo. Es como cuando empieza en una empresa. En una empresa empieza usted y funciona. ¿Cómo empieza usted? Empieza de pronto con un contrato, pero empieza a desarrollar esas funciones y se dan cuenta que usted puede hacer otras más. Y entonces empieza como a ser capacitado para ir ascendiendo a otro puesto. ¿Sí o no? Yo cuando comencé en la iglesia, yo comencé en la iglesia de Bello, en Parque de Bello, allá cerca del Parque de Bello, y comencé abriéndole la puerta a todos los que venían. Yo era el portero en la iglesia. Ahí comencé y después el pastor me dijo, venga Javier, usted tiene buena voz para la radio, ¿me va a hacer un favor? Y yo, me va a meter en la radio. Listo, fui. ¿Quién necesita pastor? Vea, aquí está el casete de la predicación, llévemelo a la emisora por favor. Así comencé yo en la radio, llevando los casetes a la emisora. Pero me dispuse a hacer algo, ¿cierto? A meterme en lo que fuera. Y así tiene que hacer cada uno, a buscar su don, a buscar su talento. Eso es lo que cada uno tiene que hacer en su vida. ¿Por qué? Unidos en Cristo somos más fuertes. Con los dones, esos dones individuales, trabajándolos por allá lejos, no, es la unidad aquí en la iglesia. Entonces, en la diversidad de dones se fortalece la unidad de la iglesia. Para resumir, entonces, hay que reconocer y apreciar la diversidad de dones que tenemos en la iglesia, y eso es crucial para mantener la unidad. En lugar de compararnos o menospreciar nuestros propios dones, debemos celebrar precisamente la variedad que existe en los dones que Dios ha dado. Pablo presenta 9 dones acá, de los cuales hablaremos el próximo domingo, que tiene que ver con lengua, sanidades, sabiduría, ciencia, fe, todo eso lo hablaremos el próximo domingo. Pero usted tiene que descubrirlo y no se ponga a comparar ni nada de eso, porque yo me comparaba también, y yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. No. Empieza a desarrollar su talento, su estilo, su forma de ser. Cada uno tiene una forma de ser y eso le impregna al don que Dios le ha dado un valor agregado, su carisma, su abnegación, su amor. Con ese don, usted es único, no se compare con nadie, ni menos ni más. Lo otro es practicar la humildad y el servicio con los demás, porque esto precisamente ayuda a contrarrestar la tendencia al orgullo y a la superioridad. No, yo solo le sirvo a esto, los de la élite, los de con los que yo me siento bien. No, en el mundo cristiano no es con los que yo me sienta bien, es con todo el mundo. Aquí no podemos tener esa etiqueta con los que yo me sienta bien, sino con todos. Entonces, la práctica de la humildad, esto nos ayuda ni al orgullo ni a la inferioridad. ¿Por qué? Porque todos somos miembros del cuerpo, no independientes. Usted tiene un papel vital que desempeñar en esta edificación de la iglesia, un papel protagónico. En el sentido protagónico, no que le quite el lugar a Jesús, sino que usted con su don tiene que ejercitar algo en la iglesia. La unidad es lo otro que podemos tener presente, y es la unidad en la diversidad se fortalece. La unidad en esta diversidad de dones se fortalece a través del amor, a través de la comprensión de unos a otros. ¿Por qué? Porque debemos de cuidarnos mutuamente. Debemos compartir las cargas, celebrar nuestros logros, llorar con el que llora y crear sencillamente ese ambiente en la iglesia de apoyo, de amistad, de salir adelante, si usted observa en la farándula, ayer murió el hijo de una famosa actriz y sin un peso en la vida, según ella, pues, para enterrar a su hijo, y toda la farándula se unió para ayudarle. Si hay un desastre,
Si hay una calamidad, los humanos, aún no teniendo a Cristo, se unen para ayudar en esos desastres. Entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿cierto? ¿Sí o no? Y a veces la iglesia no contribuye. A veces la iglesia es apática, a veces la iglesia no le importa quién llora, a veces la iglesia no comparte nada. Aquí en el grupo de WhatsApp colocamos: falleció la hermana tal, falleció el hermano tal, las honras fúnebres van a ser acá. Hermanos, solo viene la gente conocida de ellos en el sentido de la familia. Nadie más se inmuta por venir a acompañar a esa gente, ni le dicen nada, nada. Nos falta mucho. Así que todos los miembros de la iglesia debemos sentirnos valorados y parte activa del cuerpo de Cristo. Y es importante asegurarnos de que no haya exclusión ni discriminación basados en dones, antecedentes o habilidades de cada persona. Si una persona llegó a fallarle al Señor, cayó en pecado, usted no tiene por qué colocarle la etiqueta: cayó en pecado, por lo tanto ya no creo en él. Porque si la persona se arrepintió, si la persona tuvo una confesión de sus pecados, ¿quién es usted para venirle a decir que no y que sus dones no le sirven? No. Eso sucede mucho en la iglesia cristiana, desecha por completo, cuando el mundo ni siquiera hace eso. La iglesia desecha a quienes han caído y no los quiere respaldar y no los quiere levantar. Eso no es. El don está para usarlo en beneficio del otro, no en beneficio mío. Y empiezan a mostrar la superioridad: y yo sí, yo no he caído. No. En última instancia, el objetivo de nuestros dones, los que Dios nos ha dado, y de los ministerios que hay en la iglesia, sencillamente es glorificar a Dios y avanzar con el evangelio en la tierra. Entonces, al enfocarnos en la exaltación de Jesús y la difusión de su amor y verdad, entonces nuestros actos y dones se encuentran con el propósito de exaltar al Señor Jesús. Así que, mis hermanos, yo le invito: incline su cabeza, así como está en su puesto, vamos a orar, y usted, como tengo por costumbre, va a responder estas preguntitas, orando cada uno al Señor. Padre, gracias, soberano Rey. Y respóndase usted en esta predicación esto: ¿cómo responde usted cuando algunas personas son honradas y a usted nadie lo determina? Usted ni fu ni fa delante de su familia ni en la iglesia. ¿Cómo responde? ¿Se cree inferior? ¿O se ha creído tan superior que eso lo hace sentir mal porque no lo reconocen, no lo aplauden, no lo invitan? ¿Cómo responde cuando algunas personas son honradas y a usted nadie lo determina? ¿Usted es capaz de alegrarse cuando a esas personas las reconocen? ¿Usted es capaz de decirles: es verdad, reconozco lo que el Señor te ha dado, es verdad, reconozco el logro que tienes en la vida? Le pregunto: ¿cómo puede usted disipar la envidia y los celos en la iglesia y en su casa? Porque hay gente así en la iglesia, que siente celos, que siente envidia en la iglesia y aún en la casa. ¿Cómo puede disipar todo eso? Porque es que el otro tiene talentos que usted no tiene, pero usted tiene talentos y no los ha puesto a trabajar. Entonces, ¿cómo disipa esa envidia y esa rabia o esos celos cuando en la iglesia suceden estas cosas, que usted ve que el otro está siendo usado por Dios, pero usted no, y lleva muchos años en la iglesia, y el otro que lleva menos ya está en la alabanza o está predicando, está liderando, y usted nada? Quizás su don está muerto, no lo ha usado. ¿Cómo responde entonces? Ahora piense, ¿qué capacidad le ha dado Dios o qué don le ha dado Dios para servir en la iglesia? ¿Sabe cuál es el don que Dios le ha dado? El don principal es el del amor.
ese lo tenemos todos. Dios comparte su amor con todos. Pero aparte de ese don, ¿qué otro don tiene para usted servirle a la iglesia? El don de interpretación de lenguas, el don de hablar en lenguas. Hable en lenguas cuando quiera hablar, cuando sienta hablar, no sienta miedo. No sienta que le están criticando, que no, es que eso es de Dios. El que lo critique, y allá ella o allá él. No, usted hable en lenguas. Y si tiene interpretación de lenguas, hable esas interpretaciones. Y si tiene el don de sanidad, vaya y ore por los enfermos. Y si tiene el sentir de Dios de que necesita ir a hablarle a alguien la sabiduría porque alguien está en problemas, vaya y hágalo, hermano. Descubra su don, descubra su talento, destape esa caja de regalo que el Señor le ha dado. ¿Qué quiere Dios? Respóndase. ¿Qué quiere Dios que haga usted con eso que le ha dado? ¿Qué quiere Dios? ¿Y realmente lo está haciendo o no lo está haciendo? ¿Está poniendo en práctica ese don? La diversidad de dones fortalece la unidad de la iglesia. Les invito, póngase en pie y oramos para finalizar. Y el que quiera ir saliendo puede hacerlo mientras va entrando la otra gente de la iglesia. Entonces dejemos salir a la gente primero, dejemos salir primero a los que vayan a salir y luego van entrando los otros. Padre, te doy gracias en esta mañana porque nos permites hablar de tu palabra y nos permite, Señor, tener claridad sobre este asunto de los dones. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, y permítenos seguir disfrutando de la alabanza y de la adoración mientras los hermanos van saliendo y los otros van entrando, y aquí entonamos la adoración y la alabanza.